El sonido de las cartas golpeando la mesa de madera resonaba como un presagio lúgubre, marcando el compás de una noche que despojaría a una joven de su última hebra de inocencia. Aurora Beaumont, con apenas 20 años y una vida marcada por la opresión silenciosa, observaba desde las sombras cómo su padre, Jean-Pierre, el hombre que debería haber sido su protector y guía, arrojaba su destino al abismo en un acto de ciega y desesperada adicción. No eran propiedades lo que apostaba, ni oro, ni siquiera ganado de sus últimas posesiones. Era ella, su propia hija, ofrecida como una ficha insignificante en un juego sórdido, una mercancía para saldar deudas en un bar humeante y ruidoso en el inquebrantable salvaje oeste. La humillación se le clavó en el alma con la ferocidad de una daga helada, dejando una herida profunda que el tiempo, quizás, nunca sanaría por completo. Sus ojos, antes soñadores y llenos de anhelos ocultos, ahora reflejaban un terror primario, una injusticia tan abismal que parecía devorar el aire a su alrededor, ahogando cualquier posibilidad de escape. Aurora había crecido entre la aridez implacable de las llanuras y la frialdad asfixiante de un hogar desprovisto de amor, donde el eco distante de las expectativas puritanas se mezclaba con el olor persistente a whisky rancio y el murmullo constante de las deudas impagas de su padre. Su delicadeza física, casi etérea y frágil, ocultaba una resiliencia forjada en el crisol de los silencios impuestos y las humillaciones cotidianas. Era un alma soñadora, con unos ojos profundos que contenían mundos inexplorados y anhelos inconfesables, pero su voz permanecía muda, sofocada por la sombra imponente y destructiva de Jean-Pierre. Él, un colono de ascendencia francesa, había llegado a estas tierras inhospitalarias con la promesa de una nueva vida y fortuna, solo para caer irremediablemente preso de la avaricia desmedida y el alcoholismo, transformando la aventura en una pesadilla personal que arrastraba a su hija. Desde niña, Aurora aprendió a moverse con la cautela de una sombra en su propia casa, invisible para un padre que solo la percibía como un estorbo, un recordatorio incómodo de sus fracasos. Sus únicos refugios verdaderos eran los libros, viejos volúmenes polvorientos que la transportaban a reinos lejanos donde las heroínas, al menos en la ficción, eran dueñas de su destino y voluntad, y la naturaleza salvaje e indómita que la rodeaba. Los vastos e infinitos cielos del oeste, las montañas imponentes que rasgaban el horizonte con sus picos escarpados y el susurro melancólico del viento entre los arbustos secos eran sus únicos y fieles confidentes. En esos paisajes solitarios y abrumadores encontraba una extraña y efímera paz, una conexión profunda con algo más grande que su propia miseria, un eco de libertad que contrastaba dolorosamente con su existencia encadenada y sin esperanzas. Cada amanecer, el sol pintaba el cielo con tonos de fuego y una promesa efímera de esperanza, pero para Aurora, cada nuevo día era una repetición inexorable del anterior, las mismas tareas monótonas y sin sentido, los mismos silencios opresivos que sofocaban cualquier atisbo de alegría, la misma y devastadora ausencia de afecto paternal. La sociedad puritana de la frontera, con sus normas rígidas y sus dogmas inflexibles, dictaba reglas estrictas para las mujeres, confinándolas a roles predecibles y desprovistos de voz o autonomía, y ella se sentía completamente atrapada en esa jaula invisible de expectativas. La carga emocional de ser la hija de un jugador empedernido era un peso constante sobre sus hombros frágiles, una vergüenza silenciosa que la acompañaba a donde quiera que fuera, una sombra que oscurecía cada uno de sus pasos. El abandono emocional de su padre era la herida más profunda y punzante, una cicatriz invisible pero palpable que dolía con cada aliento. Jean-Pierre Beaumont, consumido por completo por su incontrolable adicción y su propia miseria, había despojado a Aurora no solo de su infancia, sino de su seguridad emocional y de cualquier atisbo de amor paternal genuino. Para él, ella no era una hija a quien cuidar, proteger y amar, sino una carga más en su vida ya caótica, un recordatorio constante de sus innumerables fracasos, o peor aún, una moneda de cambio desechable en sus desesperados y autodestructivos juegos de azar. Aurora anhelaba desesperadamente una conexión, una palabra amable de aliento,
un simple gesto de cariño, pero solo encontraba indiferencia, desprecio y el eco hueco de promesas rotas. Un vacío tan inmenso que ninguna lectura o paseo solitario por la naturaleza podía llenar por completo su espíritu. La polvorienta ciudad de frontera, donde la vida de Aurora se desmoronaba como arena entre los dedos, era un microcosmos brutal del viejo oeste, un lugar donde las esperanzas fugaces se mezclaban inextricablemente con el cinismo más profundo y la ley del más fuerte dictaba el ritmo implacable de la existencia. Las calles de tierra, barridas por vientos persistentes que levantaban nubes de polvo, albergaban salones de dudosa reputación y moralidad, tiendas generales desorganizadas que vendían de todo y nada a la vez, y unas cuantas casas de madera que se aferraban precariamente a la existencia, desafiando los elementos. Era el año 1870, y la tensión entre los colonos blancos, ávidos de nuevas tierras y riquezas incalculables, y las tribus indígenas locales, que veían su herencia cultural milenaria y su territorio sagrado desvanecerse ante sus ojos, era una brasa latente, lista para encender una conflagración en cualquier momento. El aire de la comunidad estaba impregnado de una densa atmósfera de desconfianza y prejuicio mutuo. Para los colonos, los indígenas eran simplemente salvajes, a los que se debía someter y civilizar, una amenaza constante para su progreso y su autoproclamada civilización. Los sermones dominicales, pronunciados con fervor fanático en la pequeña y modesta iglesia local, demonizaban implacablemente a las tribus, alimentando el miedo irracional y la ignorancia más profunda. Por otro lado, para los apaches, los blancos eran invasores codiciosos, portadores de enfermedades desconocidas y mentiras descaradas que profanaban la tierra sagrada de sus ancestros y rompían cada promesa con impunidad. Aurora, aunque parte de este mundo colono por nacimiento, sentía la opresión aplastante de ambos lados, una forastera en su propia gente y una intrusa incómoda en la tierra ancestral de otros. La misma tierra, vasta e imponente, era a la vez un espejo y un opresor silencioso. Planicies áridas se extendían hasta donde la vista alcanzaba, bajo un sol implacable, que quemaba la piel y secaba las gargantas hasta agrietarlas. Montañas imponentes, con picos nevados que se alzaban majestuosos en la distancia, observaban en silencio sepulcral los conflictos humanos, sus sombras alargadas proyectándose sobre los ranchos improvisados y los campamentos indígenas. Los ríos sinuosos, que serpenteaban como venas vitales por el paisaje reseco, eran testigos mudos de emboscadas crueles, pactos rotos sin remordimientos y la lucha diaria y brutal por la supervivencia. En ese ambiente hostil e implacable, la vida de Aurora se sentía tan árida y desolada como el paisaje que la rodeaba, un reflejo angustiante de su propia alma desierta. Fue una noche donde el cielo parecía llorar, junto con el alma atormentada de Aurora, una lluvia torrencial golpeando los techos de hojalata y lavando las calles de tierra, arrastrando consigo la mugre y la esperanza. Jean-Pierre Beaumont, acorralado sin piedad por las deudas acumuladas y el incesante clamor de la bebida, se encontraba en el oscuro y ruidoso salón, sus manos temblorosas aferradas a las últimas fichas de su miserable y ya agotada fortuna. La desesperación más abyecta se había apoderado de él por completo, consumiendo cualquier atisbo de cordura, moral o afecto paternal. Ante él, impávido y con una mirada que perforaba el alma hasta lo más profundo, estaba Kichi, el imponente jefe de la tribu Apache, un hombre cuya presencia llenaba el ambiente con una autoridad silenciosa e innegable. El juego de cartas se había transformado en un duelo de voluntades, un punto de no retorno para todos. En un momento de locura cegada por el alcohol y la adicción desenfrenada, Jean-Pierre pronunció las palabras que destrozarían para siempre lo último de la dignidad y la esperanza de Aurora. Con la voz pastosa, los ojos inyectados en sangre y el aliento pesado, apostó lo único de valor que le quedaba, el último vestigio de su linaje y humanidad, su propia hija. La sala, antes ruidosa con el trajín incesante del juego y las carcajadas ásperas, se sumió en un silencio tenso y expectante, roto solo por el crepitar del fuego. El sonido de un rayo que partió el cielo exterior en ese mismo instante
pareció anunciar el cataclismo personal e inminente de Aurora, que observaba la escena desde la puerta, su cuerpo completamente petrificado por el horror y la incredulidad, incapaz de moverse o reaccionar. Kichi, con la misma expresión imperturbable y un rostro que no delataba emoción alguna, aceptó la apuesta con un leve asentimiento. Unas cartas fueron volteadas con un chasquido seco sobre la mesa manchada, y el destino de Aurora Beaumont quedó sellado para siempre en una mesa de póker, entre el humo denso del tabaco y el penetrante olor a whisky barato. La humillación fue insoportable, una bofetada al alma que la dejó sin aliento. Arrancada de su vida monótona y predecible, de su soledad familiar crónica y de las cadenas invisibles de la sociedad puritana que la ahogaban, fue entregada sin voz ni voto como un objeto, un mísero trofeo en una transacción brutal y deshumanizante. En ese instante fatídico, Aurora fue arrojada sin piedad a un mundo completamente desconocido y temido, un abismo de incertidumbre que la obligaría a confrontar miedos primarios que ni siquiera sabía que poseía en lo más profundo de su ser. El chefe Kichi, con sus 30 años esculpidos por el sol implacable del desierto y las incontables batallas, emanaba una presencia que imponía respeto absoluto y, para los colonos, un temor reverencial. Sus cicatrices, mapas grabados en su piel morena y curtida, no eran meras marcas físicas, eran testimonios silenciosos y elocuentes de batallas perdidas y victorias ganadas con sangre y sudor, de dolores profundos y una resistencia inquebrantable que pocos podían igualar. Entre su gente, la orgullosa tribu Apache, era un líder no solo respetado por su sabiduría ancestral y su astucia estratégica, sino amado por su justicia inquebrantable y su incansable dedicación a proteger lo que quedaba de su cultura milenaria y su tierra ancestral, ahora constantemente amenazada por los invasores. La pérdida trágica de su propia familia a manos de los blancos era una herida abierta, un dolor latente que alimentaba su cautela y su aparente frialdad emocional. Para Kichi, Aurora no era al principio más que un mero trofeo, una pieza insignificante en el complejo y sangriento tablero de ajedrez entre su pueblo y los invasores que llegaban sin cesar. Él la veía simplemente como una herramienta para imponer respeto y establecer límites, un mensaje contundente de que los apaches no serían subestimados ni oprimidos impunemente. En su mente estratégica era una rehén, una demostración calculada de poder en un juego político de supervivencia y dominación. Su mirada penetrante y a menudo indescifrable como la noche del desierto la escudriñaba con la misma intensidad con la que observaba la vasta inmensidad del desierto, buscando respuestas y estrategias en cada detalle, cada movimiento de sus ojos. Sin embargo, detrás de esa postura austera, imponente y formidable, latía un corazón herido por las tragedias pasadas, un espíritu noble que añoraba la paz y la conexión profunda y espiritual con la tierra y sus ancestros, los espíritus guardianes de su pueblo. Kichi era un hombre de profundas contradicciones, un líder implacable y temido en la guerra, pero un alma contemplativa y filosófica bajo el cielo estrellado del desierto. La inesperada presencia de Aurora en su campamento, una mujer blanca y aparentemente frágil en su mundo ancestral, era un desafío constante a sus propias convicciones más arraigadas, un elemento inesperado que, poco a poco, comenzaría a desvelar capas de su ser que él mismo había enterrado profundamente bajo años de conflicto incesante y desconfianza en un mundo hostil. La convivencia inicial entre Aurora y Kichi, y con la tribu Apache en general, fue un campo minado de silencios incómodos y malentendidos culturales profundos. Aurora se sentía como una intrusa, una pieza completamente fuera de lugar en un rompecabezas ancestral que no comprendía. Sus ojos expresivos, antes reflejo de una vida oprimida y sin voz, ahora mostraban una mezcla compleja de miedo primario, curiosidad insaciable y una inmensa vulnerabilidad que no podía ocultar. Kichi, por su parte, mantenía una distancia cautelosa y observadora, escudriñándola como si fuera un animal salvaje que podía huir o morder en cualquier momento inesperado. Los diálogos, cuando existían, eran escasos, breves y cargados de la pesadez inherente a dos mundos que chocaban violentamente.
palabras medidas que rara vez lograban tender un puente de comprensión entre ellos. El choque cultural era inmenso, un abismo que parecía insalvable a primera vista. Aurora, criada en las estrictas costumbres victorianas y los salones formales, se encontró de pronto sumergida en un universo donde el respeto por la naturaleza era la ley suprema. La espiritualidad se tejía en cada gesto y ritual, y la vida comunitaria era el pilar inquebrantable de la existencia. Sus modales refinados, sus ropas victorianas que parecían sofocarla bajo el sol implacable del desierto, la hacían sentir aún más alienada y diferente. La desconfianza de algunas mujeres de la tribu era palpable, miradas furtivas que la seguían con recelo, susurros en una lengua ancestral que ella aún no comprendía completamente, lo que aumentaba su sensación de aislamiento. Poco a poco, sin embargo, los gestos y las acciones comenzaron a hablar más alto que las palabras vacías. Un día, mientras Aurora intentaba infructuosamente encender una hoguera, con las manos torpes y la frustración creciendo, Kichi se acercó en silencio y con movimientos precisos, pacientes y expertos, le mostró cómo hacerlo, sus manos fuertes y curtidas guiando suavemente las de ella sobre la leña. Otro día, una anciana de la tribu, con ojos sabios y arrugados que habían visto mucho, le ofreció un tazón humeante de té de hierbas para calmar su nerviosismo y su inquietud, un gesto inesperado de compasión que rompió el hielo del prejuicio. Pequeñas ofrendas de comida fresca, la indicación de un manantial oculto en el desierto, o un simple gesto de asentimiento comenzaron a construir puentes invisibles de entendimiento y aceptación. Los traumas del pasado de ambos comenzaron a aflorar en la intimidad profunda de los atardeceres silenciosos. Aurora, en noches de insomnio bajo un cielo inmensamente estrellado y abrumador, sollozaba en silencio, el recuerdo vívido de la humillación de su padre tan fresco y doloroso como si hubiera ocurrido apenas minutos antes. Kichi, al percibir su angustia silenciosa, compartía historias desgarradoras de su propia pérdida, de la masacre brutal de su familia a manos de los colonos, de la soledad profunda que lo había acompañado por años. Estas revelaciones, en su mayoría no verbales, forjaban una conexión de dolor compartido, un reconocimiento mutuo de las heridas invisibles que los habían definido hasta ese momento, uniendo sus almas rotas. El chale de Aurora, un presente preciado de su madre fallecida, se convirtió en un símbolo de su apego obstinado al pasado, una prenda de seda delicada que contrastaba dolorosamente con la piel curtida por el sol y los trajes de cuero resistente de los apaches. Al principio lo abrazaba como un salvavidas, una conexión con lo que fue, pero con el tiempo comenzó a dejarlo de lado, sintiendo el peso de su propia identidad evolucionar y transformarse. La cicatriz de Kichi, una marca prominente y visible en su rostro, se transformó de un símbolo de ferocidad guerrera a un mapa de su vulnerabilidad oculta, que Aurora, en un momento de creciente intimidad y confianza, tocaría con la punta de sus dedos, como si quisiera sanar una herida profunda que no era suya, sino de un alma que comenzaba a amar. Con cada amanecer en el campamento apache, Aurora se despojaba de las capas de su antigua vida, no solo de sus ropas victorianas ahora inútiles, sino de la debilidad intrínseca y el miedo que la habían definido por tantos años. Su piel, antes pálida y delicada por la reclusión, comenzó a broncearse bajo el sol implacable del desierto, adquiriendo un tono más fuerte, y sus movimientos, al principio torpes y vacilantes, adquirieron una nueva firmeza, una gracia silenciosa y decidida. Aprendió a trenzar cestas con fibras naturales del desierto, a identificar las plantas medicinales que la tierra ofrecía generosamente, y a seguir los rastros sutiles de animales, sus ojos ahora aguzados por la observación y la cruda necesidad de supervivencia. De ser una figura invisible y sin importancia, comenzó a forjar una presencia innegable, su mirada reflejando una confianza inquebrantable que nunca antes había conocido. La transformación de Aurora no fue solo física, una mera cuestión de apariencia. Fue una profunda metamorfosis del alma y del espíritu. Las lecciones silenciosas de Kichi, sus gestos cargados de significado y su paciencia infinita, le enseñaron la sabiduría ancestral de la tierra y la resistencia inquebrantable del espíritu humano. Ella,
La joven que se había sentido humillada, sin voz y sin valor, encontró su coraje más profundo en la adversidad, en la necesidad imperante de sobrevivir y de pertenecer a algo más grande que ella misma. Aprendió el idioma apache, al principio con dificultad y vergüenza, luego con una fluidez que sorprendía a la propia tribu, y sus palabras, antes apenas un susurro inaudible, se convirtieron en una voz clara, resonante y segura, capaz de expresar sus pensamientos más íntimos y sus sentimientos más profundos. De prisionera humillada y un objeto sin voluntad, Aurora pasó a ser una figura esencial e indispensable en el campamento. Las mujeres de la tribu, al principio desconfiadas y reacias, comenzaron a buscar su ayuda para curar heridas menores, para preparar alimentos con sus nuevas habilidades o para pedir consejos sobre plantas y medicinas naturales que ella había aprendido. Los niños, al principio tímidos y observadores, se acercaban a ella con curiosidad, atraídos por su dulzura innata y la extraña calma que emanaba de su ser. Ella se había convertido en un puente vibrante entre dos mundos dispares, una portadora de la paz silenciosa y del entendimiento mutuo, su presencia ahora indispensable para la armonía y la supervivencia de la comunidad tribal. Su nueva postura, erguida y segura, y la luz radiante en sus ojos, ya no de miedo, sino de propósito y determinación, eran el testimonio vivo de su renacimiento. Una tarde, mientras el sol teñía el desierto vasto de tonos anaranjados y morados, un jinete apache llegó al campamento con noticias urgentes que helaron la sangre de todos. Un grupo de colonos, armados hasta los dientes y enardecidos por el odio y la codicia, se aproximaba con la clara e innegable intención de atacar la aldea tribal. El aire se llenó de una tensión palpable, casi eléctrica, el sonido retumbante de los tambores de guerra apache resonando gravemente en el valle, preparando a los guerreros para la inminente y brutal batalla. Aurora, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, sintió la misma furia contenida que la había impulsado a huir de la miseria de su padre, ahora transformada en una determinación inquebrantable y feroz de proteger a las personas que la habían acogido y enseñado a vivir. Kichi, con su rostro impasible y sus ojos llenos de una resolución fría, se preparaba para liderar a sus guerreros en lo que podría ser su última defensa, pero sus ojos, por un instante, se encontraron con los de Aurora. En esa mirada profunda, silenciosa y cargada de significado, se condensaron meses de convivencia forzada, de dolor compartido en las noches frías, de un amor prohibido y contra todo pronóstico que había florecido en el desierto. Fue en ese momento preciso que Aurora sintió la necesidad imperiosa de actuar, de no ser más una espectadora pasiva de su propio destino y del destino de aquellos a quienes había llegado a amar con toda su alma. Su pasado de humillación y sometimiento se disolvió por completo ante la urgencia abrumadora de la vida y la inminente tragedia. En un gesto de coraje asombroso que sorprendió a todos los presentes, Aurora se adelantó decididamente, posicionándose con firmeza entre los guerreros apaches, listos para la batalla, y el horizonte vasto, por donde los colonos se acercaban inexorablemente. Elevó su voz, ahora fuerte y clara como nunca antes, y en un discurso apasionado que brotó de lo más profundo de su ser, imploró desesperadamente por la paz, revelando sin titubear su amor incondicional por Kichi y su inquebrantable compromiso con el pueblo apache que la había salvado. Las palabras sinceras de su corazón, aunque al principio recibidas con incredulidad y desconfianza por ambos lados, comenzaron a sembrar una duda, una semilla de posibilidad en medio de la inminente violencia. Los tambores se aquietaron lentamente, el viento llevó el eco de su voz por el valle, y por un instante eterno, el destino de dos pueblos pendió de sus palabras, un hilo frágil entre la guerra y una posible coexistencia. A veces, basta un gesto de amor para cambiar todo. Recuerda esto. La conmoción y la sorpresa en los rostros de los colonos y apaches fue palpable, un silencio aturdido que se apoderó de todos mientras Aurora terminaba su apasionado y valiente ruego. Su voz, que en su antigua vida había sido apenas un susurro inaudible, resonó ahora con la fuerza de una montaña, derrumbando barreras antiguas de prejuicio, miedo y resentimiento acumulado. Kichi,
con una profunda e innegable emoción reflejada en sus ojos, antes impávidos y misteriosos, dio un paso adelante y tomó firmemente la mano de Aurora, un gesto silencioso y poderoso que selló no solo un amor prohibido y extraordinario, sino una promesa de coexistencia pacífica y respeto mutuo. No hubo aplausos eufóricos ni gritos de celebración, sino un silencio reverente y cargado de significado, un reconocimiento tácito y profundo de que algo esencial e irreversible había cambiado para siempre en el corazón de esas tierras ancestrales. La vergüenza pública y la humillación que Aurora había sufrido se transformaron en ese instante en un símbolo de redención colectiva. Lo que comenzó como una apuesta brutal y humillante se había convertido, contra todo pronóstico, en el catalizador inesperado para la unión de dos mundos que parecían irreconciliables. El amor entre Aurora y Kichi trascendió las barreras raciales y culturales, volviéndose una leyenda viva, un puente robusto y hermoso tejido con hilos de comprensión mutua, respeto y sacrificios compartidos. La aldea Apache, antes un refugio amenazado y precario, se transformó en un hogar para ambos, un santuario de paz y crecimiento, y la ciudad de frontera, antes un lugar de prejuicios arraigados y odio irracional, comenzó lentamente a ver en la pareja un ejemplo palpable de que la paz era, de hecho, posible entre diferentes pueblos. La justicia no llegó en forma de venganza o castigo, sino de aceptación, de un reconocimiento profundo de que la marginalización y el sufrimiento podían ser superados por la fuerza inquebrantable de la conexión humana y el amor verdadero. Bajo el vasto e infinito cielo estrellado del oeste, donde el viento aún susurraba viejas historias de batallas y lamentos, el eco suave y melancólico de una canción de cuna apache se mezclaba armoniosamente con el murmullo eterno de un amor que había desafiado todo obstáculo, resonando en el aire como la promesa tierna y esperanzadora de un amanecer eterno que uniría para siempre el pasado, el presente y un futuro de paz.